Bien, seguimos viendo bobinas conectadas a líneas de corriente alterna. El ejemplo 4 dice así: se conecta una bobina con un coeficiente de autoinducción de 0,2 henrios a una red de corriente alterna de 50 hercios. Si el voltímetro indica una tensión de 125 voltios, A averigüe la lectura del amperímetro y B halle la potencia reactiva de la bobina y dibujar el diagrama vectorial. Bueno, ese diagrama es un poco distinto a lo que hemos visto antes, pero no es raro, no es difícil de entender. Aquí tenemos las dos líneas de corriente de un cableado de corriente alterna y paralela a ella está conectada nuestra bobina, ¿correcto? Por uno y por otro lado. Además vemos que en serie con la bobina está nuestro amperímetro, ¿correcto? Es decir, mide la corriente de la bobina. Y en paralelo, por supuesto, el voltímetro, ya que marca 125, estamos diciendo de que es una tensión eficaz, ¿no es cierto? 125 voltios. Podemos poner también el subíndice RMS para distinguirlo. También vemos ahí un batímetro. El batímetro básicamente es un voltímetro y un amperímetro conjunto que calcula por producto multiplicativo la corriente o la intensidad de corriente por el voltaje y nos da el valor. Así que no es de extrañar el término, simplemente hay que hacer los cálculos. Entonces, muy bien, ¿qué necesitamos primero? Necesitamos nuestra eh, reactancia. La reactancia, que es la bobina XL, es igual a 2 por pi por la frecuencia, o sea, el pulso o la frecuencia angular por el valor de la inductancia. Es decir, 2 por pi por 50 hercios o segundos a la menos 1 y por 0,2 henrios, ¿correcto? Este valor nos arroja en ohmios y nos va a salir aproximadamente 68,2 ohmios. Ya sabemos que la reactancia inductiva, si bien no es una resistencia, tiene una naturaleza porque depende de la frecuencia y de las características de la bobina, que es decir, el coeficiente de autoinducción. ¿Sí? En ese instante se comporta como si fuese un valor resistivo, ¿correcto? Luego calculamos la corriente de acuerdo a la ley de Ohm. Corriente es tensión sobre resistencia, en este caso tensión. Observen que la tensión que estamos viendo es la tensión de la línea, pero también está en paralelo con la bobina, así que también es la tensión de la bobina. Así que BL sobre XL, es decir, 125 voltios sobre el valor que acabamos de hallar, 68,2 ohmios. Y esto nos va a salir con la calculadora aproximadamente 2 amperios, que también son eficaces, ¿correcto? Entonces ya tenemos ese valor de I, ¿no? Y por supuesto eso es lo que lee el amperímetro. ¿Este valor es eficaz? Sí, el amperímetro mide la corriente eficaz, ¿correcto? Esta es nuestra respuesta. Primera respuesta, ¿correcto? Luego me dice, de la parte A, vamos a anotar acá, luego me dice, halla la potencia reactiva de la bobina y dibujar el diagrama vectorial. Bueno, ¿cómo es el tema de la potencia reactiva? Eh, la resistencia, una resistencia es el elemento que consume realmente energía y la disipa, por supuesto, que puede ser en forma de luz y calor, ¿correcto? Sí, pero el inductor, que tiene una reactancia, hemos dicho que es parecido a una resistencia, porque tiene las mismas unidades, aunque no actúa de la misma forma, también produce una potencia. Pero esa potencia no es consumida. Ya dijimos que la bobina, más bien en vez de consumir, retiene una potencia, ¿correcto? Y para efectos prácticos pareciese lo mismo, pero no lo es. Esta potencia se le dice potencia reactiva
reactiva, como es bobina, inductiva. ¿Sí? Y en este caso tiene la misma forma de las ecuaciones de potencia. Recuerden que la potencia es corriente por voltaje o voltaje al cuadrado sobre resistencia o resistencia por la corriente al cuadrado. En este caso ya vamos a nombrar como potencia reactiva inductiva Q y con un subíndice L, y sería igual a XL por I cuadrado. También se puede obtener como B sub L sobre al cuadrado, perdón, sobre XL, o si tengo la corriente I por B. Obvio, por supuesto, las corrientes que están midiendo a la bobina, por supuesto, este es IL, por supuesto, estamos bien ahí. Entonces vamos a usar la primera expresión, ya que XL es 68,2 ohmios y nuestra intensidad de corriente es 2 amperios elevado al cuadrado. Esto nos va a dar aproximadamente 251 bar. Bueno, explico aquí. La potencia se mide en watts, ¿sí? ¿Correcto? La potencia se le conoce la potencia de la resistencia, la potencia activa, la potencia que realmente se consume. Pero como hablamos de que la inductancia no consume, sino retiene, no puede tener el mismo término de watts. Así que, claro, el valor es valores de voltaje de tensión por corriente, ¿no? Que debería ser watts. Pero para hacer una diferenciación, el término que se usa es bar. ¿Qué quiere decir bar? Voltio, ampere, reactivos. Que en equivalencia implica lo mismo que watts, porque es voltios por ampere. ¿Sí? Pero estos son volti, ampere reactivos. ¿Correcto? Potencia reactiva. ¿Sí? Entonces, repito, lo único que se está cambiando en las formas de construcción de la potencia es el XL por el R, ¿no? En el cálculo de potencia activa. Luego de dibujar el diagrama vectorial se refiere al fasor, y eso parte de nuestro concepto. Nosotros sabemos que el fasor de voltaje y de corriente ya hay un desfase entre ellos dos, así que mientras que el voltaje o la tensión, digamos, pueden ser en esta dirección, tensión B, ¿sí? La corriente va retrasada y va retrasada a 90 grados, donde el desfase, el delta de phi es 90 grados o, perdón, menos 90 grados o menos pi medios. ¿Listo? ¿Qué valores van aquí? Los valores eficaces no, van los valores máximos. Es decir, debo colocar aquí 125 por raíz de 2 y aquí en intensidad máxima debe ser 2 por raíz de 2 amperios, ya que estos fasores van a girar y producirán la señal alterna tanto de la intensidad de corriente como la de la tensión que está pasando por la bobina. Estos son los fasores. Muy bien. Bien, para entender la influencia de la frecuencia en la bobina, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Se coloca una bobina de 40 milihenrios conectada a un generador de corriente alterna que tiene una fe máxima. Vamos anotando aquí algunos datos. ¿Sí? Tenemos el L o la inductancia, 40 milihenrios. ¿Sí? El voltaje, un valor máximo, valor pico también se le dice, de 120 voltios. Y quiero hallar la reactancia inductiva y la corriente máxima cuando la frecuencia es de 60 hercios. Bueno, valga decir así, ¿no? Tenemos nuestra fuente aquí. ¿Sí?
y está conectada una bobina, ¿sí? ¿No? El voltaje máximo es 120, la corriente fluye en un instante, en un sentido y luego de regreso. Y por supuesto, el parámetro que no es solo 120, sino va a variar con la frecuencia de 60 o de 2000 Hz, que es lo que va a causar sobre la bobina. Primero, si la frecuencia es 60 Hz, que es más o menos la frecuencia de las señales domiciliarias, entonces calculemos el XL. El XL es 2 por pi por la frecuencia, que en este caso es 60 Hz o segundos a la menos 1, y por la inductancia, que es 40 por 10 a la menos 3 henrios. Esto nos debe dar en ohmios, ¿sí? Nos va a dar 15,1 ohmios. ¿Correcto? Vamos a avanzar a la parte de ver para comparar la diferencia. ¿Y qué pasa si la frecuencia es de 2000 Hz? El XL ahora, ojo que no se está cambiando las condiciones de la bobina, sino la señal que recibe. Este sería 2 por pi por ahora 2000 Hz, ¿sí? Por 40 por 10 a la menos 3 henrios, ¿sí? Una cantidad muchísimo más grande, se nos va a dar 503 ohmios, ¿no? Esta especie de resistencia, como ya vengo diciendo, crece tremendamente con el cambio de la frecuencia, lo que va a implicar o lo que va a tener un efecto sobre la intensidad de la corriente. Bueno, como estábamos trabajando con valores máximos, también vamos a hallar I máxima. I máxima, por supuesto, es igual a la tensión B máxima sobre el XL. Vamos a llamarle XL1, ¿no? Con esta frecuencia. Ya que B máxima es 120 voltios sobre 15,1 ohmios. Dividiendo ahí nos va a salir 7,95 amperios. ¿Y qué pasa si calculamos con este 9XL, ¿no? Y máxima, 2, vamos a decirle, que es igual a 120 voltios, la tensión no ha cambiado, lo que está cambiando es el XL, que es en este caso XL2, ahí olvidé colocar, que es sobre 503, 120 sobre 503 ohmios, nos va a dar 0,231 amperios. ¿Correcto? Entonces, la reactancia cambia y por lo tanto cambia la intensidad de corriente de acuerdo a la frecuencia. ¿Listo? Muy bien. Y bien, habíamos analizado, ¿sí?, circuitos con una resistencia en corriente alterna, qué es lo que sucedía con la señal de intensidad de corriente y tensión en una bobina. Y ahora queremos analizar qué es lo que ocurre cuando un condensador está conectado a una línea de corriente alterna. Bueno, empezando que los condensadores suelen ser muy útiles para contrarrestar los efectos negativos que producen las potencias reactivas en las bobinas. ¿Qué quiere decir? Bueno, el tema de retraso de la corriente o de la intensidad de corriente respecto al voltaje, ¿correcto? Entonces, bueno, en corriente continua el condensador se carga de energía eléctrica haciendo fluir corriente solo durante dicha carga, hasta que se carga el condensador. Luego que se carga, se abre el circuito, por supuesto. No hay mucha utilidad en ello. Pero sin embargo, en corriente alterna, la corriente fluye de forma constante, porque se va cargando y descargando, ¿no? En un sentido y en otro, ¿no? El consumo de potencia es nulo, ¿sí? Porque no hay consumo, se va reteniendo y se va entregando, ¿sí? Cada ciclo.
Es decir, existe una posición al paso de la corriente llamada reactancia. Sí, hay una posición, pero esa posición, como ya les dije, viene del producto de la retención de energía. Después de un tiempo se la devuelve, por supuesto. Bien, tenemos aquí un condensador en paralelo con una señal de corriente alterna. ¿Sí? Entonces, hacemos un esquema rápido para el cálculo de los valores sobre el condensador. Primero, la señal en la tensión es igual a un valor máximo por el seno omega t, donde omega es el pulso, o 2pi por la frecuencia, por supuesto. Ya que la capacidad del condensador es igual a la carga sobre voltaje y la intensidad de corriente es la variación de carga respecto al tiempo. Tenemos esta expresión, ¿no? K por la derivada de la tensión respecto al tiempo. ¿Sí? Al final de todo este proceso, obtenemos el valor de la intensidad de corriente, que es la diferencial de carga respecto al tiempo, o la derivada de la carga respecto al tiempo, que es este valor, omega por C, por el voltaje máximo, por el coseno omega t. ¿Qué ha pasado aquí? Si bien la tensión es seno, la intensidad de corriente es coseno, ¿correcto? Aquí está la señal de la corriente. ¿Sí? Entre seno y coseno, por supuesto, hay una diferencia de pi medios. Así que si yo quiero convertir esta señal coseno con una función seno, lo único que tengo que agregarles es a la fase el valor de pi medios. ¿Correcto? Porque va adelantado. El coseno va adelantado respecto al seno en pi medios. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿y cuánto está adelantado? 90 grados, por supuesto. Además, ¿sí? Como ya dijimos que hay una especie de retención, más no consumo, existe una reactancia X sub C, porque ahora se llama reactancia capacitiva, cuyo valor es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por C. Aquí voy a escribirlo 1 sobre omega por C. Reactancia capacitiva. Y también se mide en ohms. Ya que tenemos esta reactancia capacitiva, también podemos emplear la ley de Ohm, ¿no? Para relacionarla con la intensidad de corriente que recibe el condensador. Esta es la intensidad de corriente. ¿Sí? Y la tensión que tiene este condensador. ¿Sí? Se puede hacer a través de la ley de Ohm. Así también como la potencia que se va a llamar potencia reactiva capacitiva. ¿Listo? Entonces aquí está, digamos que nuestros dos fasores ya iniciando un giro siempre antihorario, desfasados en 90 grados. ¿Sí? Repito, el condensador no consume energía, la toma prestada. Así que esta potencia no es watts tampoco, sino es bar, voltiampere en reactivos, igual que el caso del inductor. ¿Sí? Y como decía, utilizando la misma ley de Joule, ¿sí? Aquí usamos R por I cuadrado, pero en este caso es X sub C por I al cuadrado. Puede ser en valores eficaces, correcto, para que sea la potencia promedio. Muy bien, se llama potencia reactiva, ¿sí? Capacitiva. Y aquí podemos apreciar los dos fasores, el fasor de tensión y el fasor de intensidad de corriente, desfasados en 90 grados, y las señales que estos van a producir cuando el fasor gire, por supuesto, ¿no? A 50 Hz, 50 ciclos por segundo, ¿no? Se puede notar el desfase entre las señales. A diferencia del caso del inductor, que tenía retrasada la intensidad de corriente, el condensador la tiene adelantada respecto al voltaje, por supuesto, y ese, digamos que es un efecto opuesto. Bien, para analizar los efectos que tiene un condensador cuando se le conecta una señal de corriente alterna, vamos a ver el ejemplo número 6. Se tiene un condensador de 20 microfaradios conectado a un generador que tiene un voltaje máximo, una fe máxima de 100 voltios. ¿Sí? Quiero hallar la reactancia capacitiva, o sea, la reactancia del condensador. ¿Sí?
y la corriente máxima cuando la frecuencia es primero de 60 Hz y luego de 5000 Hz. ¿Correcto? Aquí tenemos un condensador. Este es el voltaje máximo o la fuerza electromotriz máxima, que es igual a 100 voltios, que viene a ser igual la misma tensión que recibe el condensador, que está en paralelo, por supuesto. ¿Sí? Me pide dar la intensidad de corriente I sub C, la que va a pasar por el condensador, y por supuesto, pero primero hay que hallar la reactancia capacitiva. Bueno, para la frecuencia de 60 Hz, ¿sí? Vamos a tener que X sub C, que es igual a 1 sobre omega por C, o 1 sobre 2 por pi por la frecuencia por la capacidad, ¿no? Reemplazando 1 sobre 2 pi por 60 hercios, ¿no? Y por 20 microfaradios, es decir, 20 por 10 a la menos 6 faradios, nos va a dar en la calculadora un valor de 133 ohmios aproximadamente. Y esa intensidad de corriente, que es igual, máxima por supuesto, es igual a la tensión B sub C sobre X sub C, por ley de Ohm, es decir, 100 voltios sobre X sub C, que es 133 ohmios, ¿sí? Nos da una intensidad de 0,754 amperios máximo. ¿Y qué pasa cuando la frecuencia es de 5000 Hz? Lo que cambia es el X sub C, por supuesto. Vamos a poner X sub C2 frente 1 sobre 2 por pi por la frecuencia, que es 5000 Hz, por la capacidad 20 por 10 a la menos 6 faradios. O sea, mientras más grande es el denominador, más pequeña es la reactancia. Esto me va a dar en la calculadora 1,59 ohmios. Al revés, ¿no? Al revés, o sea, me refiero al revés porque con menor frecuencia teníamos menor resistencia, y a una mayor frecuencia a la inversa que con el inductor, por supuesto. Para luego hallar la corriente, que es igual a 100 voltios entre 1,59 ohmios. Esto me va a dar 62,8 amperios. Sí, como ven, es un efecto, digamos que opuesto, ¿no? Contrario, mejor dicho, contrario al que sucede cuando se conecta a una corriente alterna, a una señal alterna, un inductor. Ejemplo 7. ¿Cuáles son las corrientes pico y RMS eficaz en el circuito mostrado si la capacidad del condensador es 1,0 microfaradios y el voltaje RMS o eficaz es 120 voltios? Calcular para una frecuencia de 60 Hz. Esa frecuencia siempre la tenemos que tener presente. Sin ese dato no se puede calcular. Bien, primero, el voltaje en el condensador es igual, ¿no? B es igual a I, en este caso por X sub C. Y sabemos que X sub C es igual a 1 sobre omega por C. Entonces, nuestro voltaje es igual a I sobre omega por C, la frecuencia angular. Reemplazando, ¿sí? I sobre 2 por pi la frecuencia por la capacidad. ¿Sí? Además, de ahí despejamos para obtener la corriente. Ahora está este detalle. Si este B sub C lo tomamos como RMS, obtendremos la corriente RMS. Y si este B sub C lo tomamos como máximo, tendríamos que multiplicar 120 voltios por raíz de 2 para obtener el valor pico o máximo. ¿Correcto? Es así. Multiplicarlo por raíz de 2. Entonces este sería nuestro valor máximo o pico. Y este sería nuestro valor RMS o eficaz. ¿Listo? Entonces, reemplazando para obtener el valor máximo,
2 por 120, raíz de 2 por 120 por 2pi por 60 Hz por 1 por 10 a la menos 6, que es microfaradios, obtenemos 0,064 amperios. Y si trabajamos este mismo valor entre raíz de 2 o simplemente hubiésemos usado aquí, tendríamos un valor de 0,045 amperios, valga decir RMS. ¿Listo? Ejemplo número 8. Un capacitor de 98 picofaradios, vamos a poner aquí, 98,0 pico es por 10 a la menos 12 faradios, está conectado a un suministro de potencia de 60 Hz, frecuencia 60 Hz, que produce un voltaje RMS de 20 voltios. La pregunta es, ¿cuál es la corriente máxima que aparece en el capacitor? Quiero hallar la I máxima. Bueno, hay que empezar diciendo que la I máxima es igual a la I eficaz por raíz de 2. ¿Y cuál es la I eficaz? Bueno, la I eficaz resulta de la ley de Ohm. La I eficaz va a ser igual a voltaje eficaz, ¿no? Sobre, no la resistencia, sino la reactancia capacitiva. ¿Correcto? La reactancia capacitiva, aquí B eficaz, y resulta que es 1 sobre omega por C, es decir, voltaje eficaz, ¿no? 1 sobre 2 por pi por la frecuencia por C. Esto implica que va a ser 2 por pi por la frecuencia por C por el voltaje o la tensión eficaz. ¿Correcto? Finalmente, para obtener la I máxima tendremos todo esto raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 por 2 por pi por la frecuencia por la capacidad por la tensión eficaz. Entonces reemplazamos todos estos valores. Ahí lo tenemos, 2 por, o raíz de 2 por 20 voltios por pi por la frecuencia, ¿no? Por la tensión eficaz, nos va a dar un valor de 1,04 microamperios. Ejemplo número 9. ¿Para qué frecuencias lineales un capacitor de 22 microfaradios, o sea 22 por 10 a la menos 6 faradios, tiene una reactancia por debajo de 175 ohmios? Quiere decir que a la fórmula de la reactancia es igual a 1 sobre omega por C. Yo no quiero obtener ese valor, quiero tener valores menores. Así que mi ecuación lo convierte en una inecuación. ¿Listo? Simplemente entonces quiero obtener para qué valores por debajo de este se tiene la frecuencia. Esto sería 1 sobre 2 pi por la frecuencia por C. Con lo cual, si despejo la frecuencia, debería ser igual a 1 sobre 2 por pi por la capacidad por X sub C, donde X sub C tendría que ser 175 ohmios. Reemplazando este valor, vamos a obtener aquí, a ver, 1 sobre 2 por pi por la capacidad por 22 por 10 a la menos 6 faradios por el X sub C, parece lo mismo pero no lo es, el X sub C por 175 ohmios, ¿sí? Nos va a dar un valor de frecuencia, ¿sí? Que tiene que ser menor, por supuesto, a 41,3 hercios. Es decir que, ¿sí?, para valores
menores de 41,3, se va a obtener, por supuesto, una reactancia de 175 ohms. Luego me dice cuál es la reactancia de un capacitor de 44 microfaradios. Vamos a ponerle acá parte A, parte B. Entonces, obviamente vamos a trabajar con esta frecuencia, ¿no? Si la frecuencia es 41,3 Hz, quiero saber ahora con la capacidad de 44 por 10 a la menos 6. Esto es decir, si tiene la capacidad 1, esto es 2 veces la capacidad 1, ¿no? Correcto. Entonces, si analizamos ahí el valor de la reactancia, 1 sobre 2 por pi por la frecuencia, ¿no? Por la capacidad, que sería, vamos a poner 2 veces C1. Observen, separando estos términos, tendríamos un medio de todo esto de aquí, que es 1 sobre 2 por pi por la frecuencia por la capacidad 1. Valga decir, todo este término es este de acá, cuyo valor era 175. Entonces lo que vamos a obtener es medio de 175 ohmios, y eso es 87,5 ohmios. Bien, y finalmente vemos una relación de los efectos que produce cada uno de estos tres componentes cuando son conectados a una fuente de corriente alterna. En primer lugar, la resistencia. Vemos aquí una gráfica de la frecuencia en función al valor de su resistencia, y vamos a ver que es un valor constante porque la resistencia depende esencialmente de sus propias características. Luego, vamos primero a la inductancia, ¿sí? La reactancia inductiva. Vemos que la reactancia inductiva, ¿sí?, va a ir aumentando con el aumento de la frecuencia. Si la frecuencia aumenta a cierto valor, la reactancia también aumenta proporcionalmente. Lo que quiere decir es que la corriente va disminuyendo con mayor frecuencia. A mayor frecuencia, menor corriente. ¿Correcto? Y por supuesto tenemos nuestra reactancia inductiva aquí. En el caso del condensador, pues, que genera una reactancia capacitiva, el efecto es inverso, pero no es proporcional como en el caso de la reactancia inductiva, sino más bien, ¿sí?, de esta forma. Entonces, a medida que la frecuencia va en aumento, ¿sí?, la reactancia capacitiva disminuye, por supuesto, aumentando la corriente, ¿sí? Entonces, son efectos, digamos, contrarios, pero no precisamente opuestos, ¿no? Sí, entonces, combinando estos tres elementos, en la próxima clase veremos qué efectos se van a producir. Y hay una relación entre el condensador y la reactancia inductiva, ¿sí?, que puede lograr un punto de resonancia, un punto óptimo para que no exista esa famosa potencia reactiva.